Hola, ¿qué tal? Seguimos gozosos, seguimos contentos, seguimos entusiasmados de saber que tú estás al otro lado de la pantalla, aquí en nuestra serie Yo Yo Voy. voy. Hasta aquí hemos visto cómo personajes especiales han dicho yo voy a los desafíos y al llamado que para su tiempo, para su generación, Dios colocó en sus vidas. El mundo anda de aquí para allá haciendo y deshaciendo, olvidándose de la dirección de Dios. Y siempre las consecuencias llegan, pues somos testigos de ellas, ¿verdad? Pero Dios siempre ha estado al frente de su pueblo. Y cuando el pueblo ha clamado, Dios ha mandado un libertador. Para este tiempo también hay algo que hacer. Y esperamos que si Dios te llama a hacer esa labor, puedas decir, Yo yo voy. voy. No como los cuatro individuos que a continuación vamos a mencionar. Había una vez cuatro individuos llamados todo el mundo, alguien, nadie y cualquiera. Siempre que había un trabajo que hacer, todo el mundo estaba seguro que alguien lo haría. Cualquiera podría haberlo hecho, pero nadie lo hizo. Alguien se puso nervioso porque todo el mundo tenía el deber de hacerlo. Al final, todo el mundo culpó a alguien cuando nadie hizo lo que cualquiera podría haber hecho. Al que le caiga el guante, que se lo achante. Y para que no caiga en ti, te recomendamos que digas, Yo yo voy. voy. Así como en su momento Getet dijo, yo voy. Luego de que Gedeón liderara esa gran batalla con 300 hombres, obtuvieran la victoria, vino a reinar Abimelech y luego estuvieron al mando del pueblo de Israel dos jueces más, Tola y Jair. Pero el ciclo volvió a repetirse. Y lamentablemente como hemos visto, pasa el tiempo, se acaba la angustia, se acaba el problema y entonces ya no dependemos de Dios. El pueblo efectivamente hizo lo malo delante de Jehová. Vamos a Jueces capítulo 10, verso 6. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Una traición bastante grande, o sea, no fueron solamente a servir a un Dios por otro, sino que, mejor dicho, perdieron la confianza plena en Dios. No, y también perdieron su identidad. O sea, que tú cambies a Dios por otro Dios, bueno, pero estás cambiando a Dios por el Dios de Sidón, el Dios de Siria, el Dios de Amón. O sea, la revoltura de todos esos dioses cambian la identidad de Israel, cambian su filosofía religiosa. Imaginemos que tantas cosas, tantas misturas, tantas filosofías, tantos ritos podrían haberse generado en este tomar de cada ciudad los dioses, de cada nación los dioses. O sea, ya habían llegado a un colmo, ya habían llegado a una situación en la que no fue suficiente con abandonar a Dios, sino ahora apropiarse de otros dioses, apropiarse de esas creencias, apropiarse de esas filosofías, apropiarse de esa manera de adoración que de una u otra forma tendría que diferir entre uno y otro Dios. O sea, ya el colmo de los colmos, podríamos decirlo así. Y como decidieron abandonar a Dios, versículo 7, Se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos
y en manos de los hijos de Amón. Ahora vemos algo. Le dieron la espalda a Dios. Y Dios simplemente se quedó allí con tristeza, viéndolos. ¿Y qué pasó? Las consecuencias llegaron. Una vez más vienen a ser que esclavizados, una vez más vienen a ser perseguidos, una vez más vienen a ser oprimidos. Las consecuencias se empezaron a sentir tanto. Versículo 8. Los cuales oprimieron y quebrantaron los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo, que está en Galat. Entonces, 18 años quebrantados, 18 años oprimidos. O sea, un tiempo bien de sufrimiento y de angustia. Y el versículo, al final del versículo 9 nos dice, sufrió Israel gran aflicción. No, y me llama la atención aquí esta parte del versículo 9, que dice, y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido ahora sí Israel en gran manera. Miremos que estas consecuencias no solamente afectaron allí a ese sector, sino que se extendió hacia sus familiares, se extendió hacia su parentela, se extendió hacia los demás del pueblo de Israel en completo. No solamente fue para ese sector, sino que las consecuencias llegaron más allá de su entorno, más allá de su hogar, más allá de su casa. Y cuando estás en tremenda aflicción, cuando estás en tremenda angustia, pues hay que pedir auxilio, toca pedir ayuda, toca buscar a alguien que te defienda. Y nuevamente el pueblo de Israel clama a Dios. Versículo 10 dice así: entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Clama a mí y yo te responderé. Una vez más vemos que si nos arrepentimos, ¿qué es lo que está esperando el Señor para cada uno de nosotros? Y por eso no ha venido, dice 2 de Pedro 3:9. Es paciente para con nosotros, esperando que todos procedamos al arrepentimiento. Y el pueblo de Israel entonces siente su arrepentimiento, vive un arrepentimiento y clama al Señor. Ellos sabían que había pasado. Claro. Ellos sabían qué es lo que había sucedido, qué habían hecho. Porque lo primero que dicen ahí es que hemos dejado ¿a quién? A nuestro Dios. Hemos dejado a nuestro Dios y hemos servido a los Baales. El arrepentimiento, reconocer. Muchas veces decimos, Señor, si he pecado, si he hecho algo. Pero nosotros sabemos qué hemos hecho, sabemos qué hemos cometido, sabemos que directamente el pueblo de Israel textualmente dice lo que había hecho. Y saben por qué había llegado las consecuencias. Y es increíble porque en los episodios anteriores, cuando el pueblo de Dios clama, hay un libertador. Hay excepción de Gedeón, que hubo primero un profeta. Pero hasta ese momento, cuando el pueblo de Dios clama, hay una respuesta positiva de parte de Dios. Esta vez no. Esta vez quien responde directamente es Dios. Y lo que dice, o sea, es una terapia de choque muy, pero muy tremenda. Porque Dios responde de la siguiente manera. Versículo 11. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalet, de Moab, y clamaron a mí y los libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Versículo 14. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Oye, tremendo, porque nos sorprendemos cuando leemos
a los dioses que ellos habían elegido, ¿no? No solamente fue uno, sino que eligieron a esta cantidad de dioses alrededor, sabiendo que esos dioses nada hacían. Cuando el pueblo de Israel era conocido por tener al Dios vivo, el único y verdadero Dios, no se mezclaba con otros, y ahora ellos dejan al Señor. O sea, el dolor de Jehová fue tan tremendo, fue difícil saber hasta dónde había llegado realmente ya el pueblo. ¿No? Y el reclamo que hace, cuando ustedes me dejaron y clamaron, yo los libré. O sea, yo estuve allí para ustedes, yo mostré mi poder, yo los salvé. Pero esta vez vayan y clámenles a ellos. Ustedes me dejaron a mí por buscar a sus dioses y ahora que están en aflicción, vaya, díganle a ellos, pónganle la queja a ellos, clámenle a ellos, búsquenlos a ellos. O sea, tremenda postura en estos momentos de ese Dios tan maravilloso, tan misericordioso que se había mostrado hasta ese momento con Israel. Y cuando ya te hacen un reclamo de ese tamaño, cuando ya te hacen un reclamo de ese nivel en el que te dan a entender que echaste todo a perder, que la embarraste, que caíste, que muy seguramente, no va a haber oportunidad. Entonces llega el versículo 15. Los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz con nosotros como bien te parezca. Solo rogamos que nos libres en este día. Y el versículo 16 dice que no solamente clamaron, sino que ya tomaron acción respecto a su pecado. Quitaron pues de en medio de ellos los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. O sea, no es solamente reconocer que me equivoqué, no es solamente confesar que me equivoqué. Ahora tengo que hacer algo al respecto con esas equivocaciones, con esos yerros, con esos pecados. El que ve la transgresión, pero también se aparta de ellos, dice por ahí un Proverbios, ese será librado, ese será salvado. Correcto, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y la inteligencia, apartarse del mal. Entonces, el arrepentimiento es una serie o un conjunto de acciones, ¿no? Reconozco, pero si sigo en las mismas, ¿dónde está el arrepentimiento? ¿Sí? Ellos reconocieron y ahora se apartaron, ¿sí? Se apartaron del mal. Reconocieron el mal que habían hecho y ahora se apartan de ese mal. Porque muchas veces decimos, no, yo soy así, yo sé que la cometí, yo sé que sigo, y seguimos. Pero el Señor ahora, entonces ellos ante el Señor entonces hacen algo especial y es, reconocieron y ahora se apartaron, mostraron realmente su arrepentimiento, vivieron una experiencia. Y como resultado, sigue diciendo el versículo, y él, ¿quién? Dios, se angustió a causa de la aflicción de Israel. Ahora sí, a pesar de que la cometieron, a pesar de que pecaron, a pesar de que la embarraron, al mostrar arrepentimiento, pero al hacer algo con respecto a sus vidas, entonces mueven el brazo poderoso de Dios para que haga algo en su favor. Pero cuando tú te arrepientes del pecado, cuando tú tratas de ponerte bien con Dios, el diablo no le gusta, el enemigo se enoja. Y lo mismo pasó con Israel. Pues el enemigo llamado Amón se enfureció y entonces acampó en Galaad. Y así como un día Goliat salió a decir, ¿dónde está el que va a pelear conmigo? El versículo 18 dice que los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron unos a otros, ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Ahora el pueblo de Israel, al verse rodeado por Amón, entonces ahora dice, ¿quién podrá defendernos? ¿Quién va a venir a pelear contra Amón? El que lo haga será nuestro caudillo. Se necesitaba para ese momento un libertador. Se necesitaba.
Se necesitaba allí. Bueno, ya están listos entonces, listos para la batalla. El pueblo contrario ahí ya está listo, diciendo, moviendo y así y infundiendo más terror. Pero al otro lado entonces está un pueblo arrepentido, un pueblo que estaba angustiado, pero que ahora está en las manos de Dios. ¿Quién va a pelear por nosotros? Están preguntando. Y entonces aparece nuestro libertador. En esas condiciones, en ese preámbulo, entonces en el capítulo 11, versículo 1, aparece un hombre llamado Jefté. ¿Y quién era este Jefté? Bueno, aquí nos dice que era un galadita, era esforzado y valeroso. Pare de contar. Era una persona para el momento, ¿sí o no? Así era. ¿A quién se necesitaba? Una persona fuerte, una persona sin temor, una persona valiente y esforzado era, ¿no? O Dice sea, que recordamos las palabras que dijo el ángel cuando apareció al libertador anterior. a Gedeón, las mismas. Las mismas. ¿Varón qué? Esforzado y valiente. Ahora, la reseña que nos da de Jefté, Jefté es la misma, ¿no? Es un hombre que esforzado y valiente. Un hombre que aguerrido. No se arrugaba, como se dice, no se arrugaba nada. Vamos para adelante, ¿verdad? Y bueno. Pero Jefté tenía un pero. Uh-huh. ¿Cuál era el pero? Bueno, esforzado y valiente, valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jethro era Galad. Ahora, era hijo de una ¿qué? Ramera. Y esto marca. Lo marcaba, ¿no? Esto lo marcaba ya ante la sociedad. Mire, ahí valió la ramera. Y ese sí será el papá, sí será cierto eso. Y esto, mejor dicho, Jethro era un personaje que no estaba bien ante la sociedad, que quizás por eso quizás no, la Biblia lo dice, era rechazado prácticamente. Y fue rechazado incluso por los de su propia casa, ¿verdad? Allí nos dice, pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron, echaron fuera a Jefté. Por ser hijo de una ramera, él no vivía con la mamá, él vivía con el papá. Pero el papá de Jefté obviamente tenía ya su esposa y ella le dio más hijos. Y estos cuando crecieron, entonces dijeron, no, nosotros no vamos a vivir con este aquí. Este va para afuera, este no es de la casa, este es un intruso, este es uno, ¿cómo se le llamaba a las personas? Un bastardo. Un bastardo. ¿Se imaginan la presión contra Jefté, no? Y lo sacaron de la casa. Literalmente lo echaron. Y miren las palabras con las que lo sacan. Dice que la mujer le dio hijos, los cuales cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Tú no eres de aquí de la casa, tú no eres de aquí del hogar. Eres hijo de mi papá, pero no eres hijo de mi mamá. Así que los que no están dentro del matrimonio no tienen derecho, no tienen parte. Y lo sacaron. Al verse entonces en esa situación, que de pronto hasta su vida estaba en peligro, Jefté, dice el versículo 3, huyó y se fue a vivir a tierra de Tob. Pero quien es líder, es líder. Pero quien tiene algo especial, a pesar de las marcas, a pesar de las etiquetas, que Jefté no tenía la culpa de lo que había hecho su mamá y su papá, pero sin embargo esa etiqueta, esa marca, hacía que hubiera un prejuicio sobre él. Exactamente, esa es la palabra que estamos usando, había prejuicio. Y era tan grande el prejuicio que para Jefté no había un futuro. Pues lo desheredaron literalmente. ¿Qué hace una persona sin una heredad? ¿Qué hace una persona sin un futuro? Sin una esperanza. Aparte de que era rechazado. Sí, él podía empezar a trabajar, él podía empezar a hacer su propia
pero en ese ambiente donde todo el mundo lo rechazaba, por eso dice ahí que ¿qué hizo él? Huyó Huyó. a tierra de Tob. Pero en tierra de Tob, Jefté mostró que todavía, a pesar de venir de una familia disfuncional, a pesar de no contar con el apoyo de sus hermanos, a pesar de tener una madre con un pasado bien turbio, él seguía siendo un hombre esforzado y valiente. ¿Por qué? Porque el versículo 3 termina diciendo que Jefté allí en Tob reunió una banda de hombres ociosos que salían con él. ¿Quién era el líder de la banda? Jefté ¿A quién reunió? ¿A los mejores o a los peores? reunió a los ociosos. O sea, me llama la atención esta parte y yo tenía como una duda, ¿no? O había algo allí en mí en cuanto a este texto. Dice, y Jefté juntaron con él, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. ¿Eran ociosos cuando Jefté los encontró o se volvieron ociosos con él? ¿Cuál era la actividad de Jefté? ¿Qué es lo que realizaba Jefté con ellos allí? No lo explica la Biblia en este momento, de esta manera. Pero sí sé que eran hombres que ociosos, no tenían un futuro tampoco promisorio, no tenían nada, no. Al Ocioso igual, es una persona que no está haciendo nada. nada, una persona que, Si hoy amaneció, si hoy atardeció, o sea, no tiene un propósito, no tiene un plan, no tiene un proyecto, no tiene un programa de exactamente. vida, no tiene nada a futuro, no Ujú. tiene nada al porvenir. Lo que le pase en el día de hoy y san se acabó. Eso es lo que considero yo que está diciendo esta parte. Exactamente, ese es el punto. Ahora, ¿quién Y era? antes de que siga, pero lo que de pronto ibas a decir lo mismo, gente se relaciona con ellos porque era igual a ellos. Sin proyecto, Ujú. sin futuro, desheredado, marginado, desterrado. O sea, se relaciona con ellos. Correcto, se relaciona con ellos. Y hay una ventaja muy grande. Dice que él era ¿qué? Hombre ¿qué? Valeroso y Forzado. esforzado y valiente, ¿verdad? Así que Jefté entonces reúne a todos esos muchachos. Y no sabemos qué tenía en la mente de Jefté, pero dice que estos hombres ociosos Salían con él. salían con él. Y aquí hay algo muy importante que nosotros debemos rescatar. Cuando tú eres líder, cuando tú tienes una capacidad especial de dirigir, esa capacidad y ese liderazgo puede ser utilizado a favor de Dios o a favor del enemigo. O sea, no hay allí término medio. ¿Por qué? Porque esa es tu esencia, porque ese eres tú, porque ese es tu don. Ya donde lo utilices o como lo utilices es lo que hará la diferencia. Exactamente. En Galaad, Jefté no pudo ser líder por las situaciones que estaban alrededor, en su entorno. Sin embargo, cuando llega a Tob, entonces Jefté es un líder, no de los mejores de pronto, no de los que tenían un futuro promisorio, no de personas súper importantes, pero era un líder. Y me llama mucho la atención esa parte porque allá en Galaad, él era, podemos decirlo así, que era el mayor de sus hermanos. Según lo que nos dice la Biblia, era hijo de una ramera y ahí estaba su papá. Pero la esposa del papá le dio hijos después de eso. Y cuando ellos crecieron, entonces sacaron a Jefté. Jefté, si fuese así, era el líder de su casa, porque él era el mayor de los hijos, era el primogénito, pero allí fue rechazado. Ahora, en donde está, entonces, como líder, tiene una banda, una pandilla, una gallada, como podamos llamarlo, y no sé, pero siempre los ociosos son como más, ¿no? Mayoría. La mayoría.
Así que había mucho ocioso y cada día creo que cada vez se le unían más. Y este hombre, como era valeroso, era valiente, era líder, ¿verdad? Y sin temor alguno, me imagino qué clase de gallada era. Tanto así que cuando llegó el momento de la guerra, ¿en quién pensaron? En Jefté, pero no nos vamos todavía para allá. No nos vamos. Porque si hay algo que nos ha gustado de esta serie es las aplicaciones reales que como ministerio nosotros hemos podido tener. Es lo más maravilloso de esta serie porque no estamos hablando de algo etéreo, de algo teórico, de algo por allá que te imaginas o que piensas que pasó, sino que estamos hablando de algo que nosotros podemos vivir. Tenemos la bendición de contar en casa con un niño, nuestro hijo Aarón. Aarón tiene 10 años en estos momentos, para este año tiene 10 años. Y Aarón tiene una capacidad de liderazgo especial. Tiene una virtud hermosa que es muy sociable. Donde quiera que Aarón llegue, hace amigos. Donde quiera que Aarón vaya, hace amigos. Casi todas las personas conocen al papá y a la mamá de Aarón. Nos conocen gracias a Aarón. Y saben, fuimos desafiados. Ya les habíamos comentado antes que debido a la pandemia Aarón no quería volver a la iglesia. Esa parte ya se las hemos contado. Lo que nosotros no les hemos contado es que Aarón, sus amigos, cuando empezaron a tener una relación con él, Aarón fue impactado porque él nos decía, mis amigos tienen celular. Mis amigos tienen Play. Mis amigos tienen televisor. Mis amigos tienen tablet. Videojuegos. Yo no tengo eso. Porque nuestras políticas en casa hemos tratado de mantenernos o mantenerle a él al margen hasta una edad más avanzadita de este tipo de cosas. Cuando un muchacho entonces te pone, mis amigos tienen pero yo no tengo, entonces allí fue cuando nosotros decidimos entrar en acción. Aarón, tú no tienes Play, tú no tienes celular, tú no tienes televisión, pero tú tienes algo mayor, más grande que eso. Tú tienes a Dios. Y ha sido increíble la experiencia, porque cuando decidimos abrir nuestro hogar, las puertas de nuestra casa para que los chicos llegaran, los chicos amigos de Aarón, empezaron a socializar con nosotros y empezaron a ver que Dios es real en la vida de Aarón, que tiene un Dios que lo ama, tiene un Dios que lo protege, tiene un Dios que lo cuida. Y Aarón pudo transmitir a través de su esencia, a través de lo que él es, que aunque no tenga muchas cosas, tiene lo más importante, que es Dios. Y saben, fue maravilloso. Nosotros en el mes de abril hicimos Quiero Crecer Sano para todos los chicos de la comunidad. Entonces cada sábado hacíamos un desafío de Quiero Crecer Sano. Y Dios nos dijo, vamos a terminar con una campaña en la caseta, aquí en nuestro barrio, para que los adultos puedan conocer cómo cuidar su salud. Fue maravilloso esa semana. ¿Saben por qué? Porque los chicos empezaron a traer a sus padres. Esa semana fue increíble, fue genial. Pero lo más maravilloso de todo es que Aarón estaba preocupado. ¿Yo a quién traigo? Él había traído a Fren Balvens, a Quiero Vivir Sano, a sus amigos. Pero ahora sus amigos estaban desafiados para traer a sus padres y a sus otros amigos. Le dijimos, Aarón, quien ha traído todas estas personas a la campaña ha sido tú. Un niño pudo utilizar sus dones, utilizar sus talentos, utilizar su capacidad,
para que otros niños pudieran ser contagiados y estos niños a su vez contagiar a los demás. Hoy con mucha alegría, con mucho gozo en nuestro corazón, podemos decir que si él se mantiene de parte de Dios, será un líder para honra y gloria de su nombre. Será un líder para que pueda seguir llevando a otros a los pies de Cristo Jesús. Pero aquí es donde vienen nuestras decisiones. Porque líderes vamos a seguir siendo. Vamos a seguir al frente de un grupo. Vamos a seguir utilizando nuestras capacidades. Para quien las utilicemos es lo que hará la diferencia. Sí, y quisiera aportar un poquito más en lo que acaba de decir mi esposa, en este asunto con Aarón. Y lo que hagamos nosotros, si no lo hacemos para Dios, lo hacemos para el enemigo, y esa es una decisión clara. Las cualidades que tenía Jefté: era un hombre valiente, era un hombre esforzado, por eso tenía esa gran banda ahora de ociosos, ¿verdad? Porque no lo pudo ejercer allá. Aarón también, como todo niño de esta era, de esta época, aunque no maneja mucha tecnología aquí en la casa, que no, él quería también de esa misma manera desarrollarse en el computador, entrar y hacer cosas y mirar. Y el enemigo sabemos cómo trabaja a través de estos dispositivos, de estos aparatos. Pero esos dones, esos talentos, hay que enfocarlos en los muchachos. Ahora podemos decirlo también con gozo, que le hemos encontrado un oficio, por así decirlo, no dejarlo ocioso, como vamos a ver ahora lo que hizo Dios con Jefté. No dejarlo ocioso a él y a sus compañeritos en la iglesia, que estuvieran por ahí volteando y tratando de coger un celular y distraerse de los cultos. Están en el área de audiovisuales. Allí están trabajándole fuertemente a su computador, al sonido, tratando de organizar, tratando de mirar, de colocar anuncios, de colocar la Biblia, los himnos. Entonces hay que enfocarlo. Ellos son expertos en eso. Son los muchachos que están activos en eso. Porque si no se los dejamos en las cosas de Dios, van a estar en las cosas del enemigo. Así es. Entonces, con este pequeño paréntesis que nos ayuda a darnos cuenta de la responsabilidad que tenemos cuando somos líderes, podemos decir que Dios llamó a Jefté. Ya no vas a servir allá en todo. Ya no vas a liderar una banda de ociosos. Ahora te necesito en mi obra. Ahora te necesito cumpliendo la misión. Y el llamado que hizo Dios a Jefté fue por medio de los ancianos. Porque nos dice el versículo 6. Y dijeron a Jefté, bueno, no, el versículo 5 veníamos, ¿no? Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tot. A los que habían echado allá fueron a buscarlo. Y le dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. O sea, ya deja de servir a intereses que no te corresponden, a intereses que no ayudan a la causa, que nos suman. Vente para Galaad, vente de parte de Dios. Y entonces Jefté responde, versículo 7. Jefté respondió a los ancianos de Galaad, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Es lo mismo que Dios en su momento le había dicho al pueblo de Israel. Ustedes no me dejaron a mí por ir a servir a los Baales. ¿Por qué no van y buscan a los Baales? Mira que casi es la misma respuesta que Jefté da a los ancianos. Ustedes me aborrecieron, ustedes me echaron. ¿Por qué en estos momentos que están en dificultades vienen y me buscan? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Aquí me llama mucho la atención, por esta misma ¿qué? Causa.
O sea que realmente a Jefté lo echaron de allí porque no querían que los liderara. Porque lo vieron que era un muchacho que no, a este no lo para nadie. Lo que le mete en la mente, no. Este va a ser tremendo. No, caer en las manos de este va a ser difícil. ¿Se imaginan liderándonos aquí a nosotros? ¿Se imaginan mandando? ¿Y por eso qué? Realmente fue que lo sacaron, lo expulsaron. Porque aquí ellos dicen, por esta misma causa venimos a qué? A ti, para que seas nuestro jefe. Recuerden que él era un hombre que valeroso, un hombre valiente y esforzado. Así es, o sea que Jefté era un hombre con mucho potencial. Y cuando tenemos potencial, otras personas se sienten intimidadas. Cuando hay alguien que tiene mucho talento, hay otras personas que sienten pasos de animal gigante sobre su ministerio, sobre su cargo, sobre lo que hasta este momento de pronto han podido lograr. ¿Por qué? Porque hay otras personas que son increíbles, porque hay otras personas que lo pueden hacer mucho mejor. Y a veces el miedo hace que te releguen. A veces el miedo a ti, a tu cualidad, a tu potencia, a tu capacidad, mejor te hacen a un lado. No porque seas malo, no porque hagas las cosas mal, no, sino porque eres tan bueno, haces las cosas tan bien, que te constituyes en una amenaza. Y Dios quiere a esas personas de su parte, personas que le metan el ánimo, personas que vayan hasta las últimas consecuencias, personas que cuando tengan un ideal no se rindan, no se achicopalen, no se desanimen, sino que puedan perseverar. Ese tipo de personas es que Dios necesita en su causa. Por eso hace los llamados. Por eso utiliza a los ancianos para que vayan y busquen a Jefté. Allá no me sirve, él me sirve aquí en Galaad. Y entonces Jefté coloca una condición. Jefté entonces 9. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Ahora les está preguntando, ¿no? Les dice, porque eso es lo que yo escuché, eso es lo que ustedes me están diciendo, que si yo voy y peleo por ustedes y Jehová los entrega en mis manos, entonces ¿seré yo su caudillo? Entonces, ¿qué dicen? Versículo 10, los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea contigo entre nosotros, si no hiciéremos como tú dices. Sea testigo. Sea testigo Jehová, ¿verdad? Y entonces allí, después de leer este capítulo, nos vamos a dar cuenta que el Espíritu de Dios vino sobre Jefté. De tal modo y de tal manera que conquistó las ciudades, derrotó con gran estrago, sometió a los amonitas y Dios le concedió la victoria. Hoy tú puedes estar siendo relegado, siendo rechazado, siendo discriminado, como lo fue Jefté. Y puedes estar pensando, yo voy a servir en otra causa, voy a servir en otra misión, voy a servir en otro bando. Hey, tú eres un líder, pero para Dios. Si tienes esa capacidad, utilízala en las cosas de Dios. En su momento, Dios te colocará en el lugar que tú te mereces, pero no rindas tus capacidades, tus talentos y tu liderazgo al enemigo. Allá Él te va a utilizar, allá Él va a hacer de ti cosas grandes y extraordinarias, pero igualmente te va a desechar y finalmente te va a destruir. Con Dios no, con Dios las cosas son muy diferentes. Así es que te invitamos
para que a pesar de algunas cosas que pueden estar pasando, que nosotros no sabemos, que te estén sintiendo, que te estén haciendo sentir relegado, rechazado, tal vez discriminado, piensa en que Dios te va a dar una oportunidad. Eres un joven, tal vez una señorita, un hermano adulto, una hermana adulta, valiente y esforzado. Y son esas capacidades, son esas cualidades las que Dios necesita en su causa. Así es. No importa cuán lejos te hayas ido o cuán lejos hayas estado. Las cualidades, los talentos, los dones que Dios te ha otorgado están allí. Ponlos al trabajo de Dios, porque Él te llama cada día. No dejes el orgullo, no sigas con el orgullo. Mira, Jefté hubiera podido decir, no, ustedes me rechazaron y no voy a ir, y no voy a ir, y no voy a ir. Pero la esencia de Dios en su corazón fue la que trabajó en él. Deja que Dios también actúe y trabaje en ti. No importa cuánto te hayan rechazado, no importa cuánto te hayan dicho, cuánto te hayan ignorado, cuánto te hayan hecho la guerra. Tú no trabajas para el hombre, tú trabajas para Dios. Y es Él el que te dice, ¿verdad? ¿Cómo le dice Dios? ¿Cómo le dice Dios? Lo que Dios nos dice, tengo un trabajo especial para ti. Y por eso tú tienes que decir, sí, Señor, yo voy. Y así como en su momento te dijo, yo voy, nosotros decimos, yo voy para adelante con Cristo. Dios te bendice, Dios te guarda y Dios te guía. Bendiciones.